put on this computer. Can you see my screen? No, no. No? Slow. Okay, yes. Now it's okay. Now it's okay. Ok, hoy tenemos inglés en la oficina. Frases para sonar más profesional. ¿Usas inglés en la oficina? Vamos a chequear esta nueva lección. Tenemos también un PDF, así que comencemos. Imagínate que alguien te pregunta algo y no sabes la respuesta. ¿Qué le dirías en inglés? Aquí te puse una pequeña conversación. Por ejemplo, dice, do you know? ¿Qué significa do you know? Ya lo hemos visto. Sabes. ¿Sabes? How to dial. Dial se refiere a marcar. Do you know how to dial a number? Abroad. ¿Qué era abroad? En el ¿Pero? en el extranjero on these new phones, le preguntan, ¿sabes marcar un número al extranjero en estos nuevos teléfonos? Le pregunta, ¿is it hashtag? ¿Es el hashtag and then y luego plus? I'm not sure. No estoy seguro. Sorry, I don't know. Y aquí le responde, thank you very much for nothing. Ok, gracias por nada. Esta es una conversación bastante común, no solamente porque puede ser dial, puedes incluir otro verbo. Por ejemplo, do you know how to send an email de repente? Do you know how to turn on the computer? Do you know how to? ¿Sabes cómo? ¿Ok? A ver, empecemos. Elder, pregúntame si sé cómo ir al mercado. Do you know how to go to the market? Do you know how to go to the market? Pregúntame si sé cómo iniciar la máquina o instalar la aplicación. Dime si yo sé cómo instalar la aplicación. Okay. Do you know how to install the application? The application. Perfecto, ya sabemos. Ahora este how to lo podemos mejorar. En lugar de how to sería how, ahora. Ahora. Howard, so do you know how to? Do you know how to install the machine? Do you know how to install the application? Muy bien, let's continue. Continuemos. Esto es lo que no tienes que decir. Vamos a ver, ¿qué vas a decir ahora? Le preguntan lo mismo, ¿no? Mira, do you know how to dial a number abroad on these new phones? Y le respondes, good question. Let me get back to you on that one. ¿Has escuchado alguna vez esta expresión? No. Ok, vamos a practicar con el let. Estructuras para hablar. One second. El let es un verbo que significa dejar. ¿Ok? Para let, tú necesitas a alguien. Let someone, dejar, aquí sería a alguien. Let someone, y acá iría un verbo. Let someone, un verbo. ¿Ok? Un verbo. Let someone, a verb. Por Okay. ejemplo, aquí, dejar a alguien y el verbo, ¿no? El verbo. Por ejemplo, yo le digo, mi mamá me deja correr. ¿Cómo digo eso? My My mom let me run. let me run. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí le falta la S. My mom lets me run, right? Okay. ¿Por qué let's, profe? Porque es my mom. No confundir, no vayas a confundir este let's con el let's más el verbo, ¿ah? Mira, este let's tiene apóstrofe y este let's no, es porque se está trabajando con she. Y esto le daba al verbo la terminación amos y hemos. Como por ejemplo, let's go. ¿Qué era let's go? Adelante. Ir. Vayamos. Let's work. Trabaje. Trabajemos. Trabajemos. Y así, te das cuenta, no confundir este let's que tiene apóstrofe
con este let's que le agrego la S, que es porque trabajo con she, y agregaba las reglas del presente simple. ¿Te acuerdas? Yes, yes. Yeah, dice, my mom lets me run. Ahora, en inglés, tenemos algo que se llama imperative sentences. Entonces, primero yo te quiero hacer una consulta. ¿Te acuerdas nuestra regla del pan con pollo? Pan, Yes. el pollo, la ensalada y cremas. ¿Qué te dije yo? Que esto era como una estructura en inglés. Tenía sujeto, tenía verbo, tenía objeto y tenía complemento. ¿Qué estructuras eran obligatorias? O sea, sí o sí tienen que estar. El sujeto y el verbo. El sujeto, subject, and the verb. ¿Ok? Esta para una oración normal. Las imperative son órdenes. I repeat, son órdenes. Son órdenes, son pedidos. ¿Ok? Son requests. ¿Ok? ¿Y en qué se diferencian? Las imperative, a diferencia de una oración normal, que es una sentence, es en que ellas no necesitan sujeto. Es verbo más objeto complemento. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, por ejemplo, aquí pongo un verbo. Digo, study. Study more. ¿Qué significa study more? Y demás. Estudia más. Aquí, ¿cómo sería? You study more. Bueno, ¿Qué significa you study more? Tú estudia más. estudia. Entonces, mira, nota la diferencia. Acá dice, yo te comento, no te afirmo. Oye, Elder, tú estudias más. Pero aquí te estoy diciendo, oye, Elder, estudia más. Esta es una orden. En cambio, esta es una afirmación. Tú estudias más, tú estudia más. De repente te digo, oye, cuando estás manejando, el policía que te dice, hey, stop. ¿Qué te dice el policía? Detente, detente. Pero de repente tú dices, you stop the car. O you stop. ¿Qué dice? Ah, tú te detienes, pero acá te estoy ordenando. Oye, stop, stop. ¿Se entendió? Yes, yes. Ahora, estos no solamente son para órdenes, son para pedidos. Los pedidos normalmente incluyen la palabra please, que significa por favor. Imagínate que a tu compañero de trabajo en inglés, ¿cómo se le dice? O, Homework. Homework. coworker, coworker. No confundir con colleague. ¿Cuál es la diferencia entre colleague y coworker? En que el coworker es aquella persona que trabaja dentro de la misma compañía, ¿ok? Dentro de la misma compañía que tú, dentro de la misma empresa. Un colleague es aquella persona que puede que trabaje contigo o no, pero tiene tu misma profesión o hace lo mismo que tú. ¿Se Ok. entendió? Por ejemplo, yo soy profesor aquí, hay otro profesor allá, ambos somos colleagues, somos colegas. Pero cuando este profesor se viene a trabajar conmigo a mi propia empresa, ya somos coworker. Ok, understand. Es un muy buen término también. Entonces, de repente yo a mi coworker le digo, oye, por favor, le digo un favor, envíeme el correo en la mañana. Le digo, please send the email in the morning. No le digo, yo no le digo, you send the email, porque si le digo, you send the email, le digo, por favor, tú envías, no, es un pedido. Le digo, send the email in the morning. ¿Te das cuenta? Yes. Ah, ahora, y así, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Do you have any questions? No questions. No, no questions. Ok, una expresión para decir por ahora nada, not yet. Not yet. Joven, ¿qué va a pedir para almorzar? Not yet. ¿Tienes alguna consulta? Not yet. Aún no. Aún no. ¿Ok? Ok. Ahora, profe, ¿y cómo hago para negativos? Como por ejemplo, no fumes, no vayas, no hagas esto. Lo único que le tengo que agregar es la palabra don't. Don't. Por ejemplo, te digo, Elmer, don't go. Oye, no vayas, no vayas. Estoy haciendo un pedido, una orden. ¿Ok? Don't go. Ok, ok. Don't go. Don't do that. A tu hijito le dices, oye, no hagas eso. Don't do that. Don't do that.
Did you understand? Yes. Y Y se puede aquí, decir, don't study more. si tú me dices, don't study more, me está diciendo, oye, no estudies más, no estudies más, me está diciendo. Oh, Pero si tú me dices, you don't study more, significa, tú no estudias, me estás diciendo algo negativo sobre mí, como que yo no estudio. Pero si tú me dices, Carlos, don't study more. Imagínate, imagínate que estamos en la iglesia y me dices, oye, don't play video games. No juegues, no juegues, no juegues, don't play video. Me estás pidiendo que no lo haga. Aquí no necesitamos el sujeto. Repito, no necesitamos sujeto. ¿Ok? bueno, Usualmente utilizamos la palabra please para no sonar tan descortés. ¿Ok? ok, Nice. Let's continue. Let's continue. Entonces aquí aprendimos, mira, let somebody do something. Entonces mira lo que estoy aquí tratando de decir. Le digo acá. Let, mira, es un imperativo o un imperativo no significa que siempre es orden, también puede ser pedido. sí, Dice, let me get back to you. Get back es como que regresar, ¿ok? Let me, déjame regresar contigo en esa. ¿Qué significa la expresión let me get back to you on that one? ¿Qué crees que signifique? ¿Alguna idea? Si te digo, "Oye, let me get back to you on that one." vuelve conmigo cuando tenga algo, no sé, en este caso una idea. Exacto, vas por allí. La expresión let me get back to you es como cuando tú le dices, a ver, vamos a buscar aquí. Let me, ay, la expresión let me get back to you tiene un significado. Por ejemplo, tú me dices, Carlos, ¿cómo puedo hacer esta? Y yo, para no decirte que no sé, ¿ok? Te digo, oye, ¿sabes qué? Dame unos minutos, voy a tratar de buscar información, voy a tratar de revisar esto, voy a tratar de preguntar y luego me acerco a ti y te doy la respuesta. ¿Qué te parece? Ok, ok, yes, I understand. Yes, you get it. Es como que regresaré con una respuesta para ti. Let me get back to you on that one. ¿Ok? Ok, Tú me preguntas, Carlos, ¿qué significa esto? Y yo no lo sé, pero yo no te voy a decir, I'm sorry, I don't know. Te digo, let me get back to you on that one. Significa, ¿vale? Déjame un ratito. Voy a ver cómo hago esto. Pregunto y vengo y te doy la respuesta. ¿Ok? ok, yes, Nice. Siguiente. Oh, you're such a gentleman. Thank you very much. Thank you very much. Indeed. Indeed significa en efecto. En efecto. Aquí también te puse la expresión. Let me get back to you on that one. Es preferible decir esto a decir, no estoy seguro, no sé la respuesta. ¿Ok? De repente alguien te dice, oye, ¿para cuándo es la reunión? Y tú no estás seguro y tú eres el encargado de hacer la reunión. Te dice, oh, let me get back to you on that one. Dame un ratito, voy a chequear y te doy la respuesta. ¿Te diste cuenta? yes, yes, ok. Perfecto. Una muy buena expresión y se usa ¿en dónde? En el trabajo. Next. Frases para hacer una petición. Necesitas un pequeño favor y quieres evitar a toda costa que tu petición suene como una orden. ¿Ah? Imagínate que tú eres el jefe de Pepito y le dices, oye Pepito, ¿sabes qué? Pepito, please, le dices así, send the email. ¿Te das cuenta? Oye, envía el correo. Puede sonar como si fueras un poco mandón, ¿ok? Send the email. O te digo, please, buy coffee for me. Compra café para mí. Suena a veces raro, ¿no? O, oye, ¿sabes qué? Please, close the door, close the door. Close the door. Suena como que muy mandón. Y esto puede generar como que un mal rapport. ¿Qué significa esta palabra? Es la sensación de cómo te perciben los demás. Es la habilidad para generar un vínculo. ¿Ok? Ok, En otras palabras, caerle bien a la gente. ¿Ok? Entonces, si yo estoy acá tranquilo y tú me dices, Carlos, cierra la puerta, yo lo percibo como si yo tengo que obedecer porque eres mi jefe, pero
Suenas muy mandón, digo, qué mandón que es él, no respeta, ni siquiera pide por favor, nada. Pero yo le incluyo el please, ya con el please como que te salvas un poquito, pero igual sigue siendo mandón, ¿no? Oye, please, close the door. ¿Te das cuenta? Entonces, para evitar esto, en el trabajo más que todo, recuerda que decir una palabra no te van a cobrar. Vamos a hacer lo siguiente. Mira aquí. Dice, Isabel, are you busy? ¿Qué significa are you busy? Ocupado. Ocupado. Are you busy? Ocupado. Le dice, not really. I was just about to go on my break. Aquí dice, estaba a punto de irme a mi break. Todavía no te preocupes por el pasado que no lo hemos visto. Lo vamos a ver luego. Le dice, please, do me a favor. ¿Qué significa do me a favor? Hazme un favor. Hazme un favor. Es like, please do me a favor. All right. Es una forma de decir okay. Okay. What is it? Dice, I need to borrow. Borrow significa tomar Utilidad. prestado. No, tomar prestado. Dice, I need to borrow your computer for a moment. Mira, imagínate que tu jefe te dice, tu jefe crees que te dice, oye, necesito tomar prestado tu computadora por un momento, pero es obviamente que tú no te vas a negar, ¿sí o no? Porque las Yes. computadoras son de ellos. Y tú le dices, ok, y tú le pones, ok, I'll go and grab a coffee. Acá es futuro. Iré y traeré un café mientras tú haces eso, tú le dices a tu jefe. Y tu jefe te dice, order me a oatmeal latte, please. ¿Qué quiere que le traiga un latte de avena y leche? Dice, ordéname un latte de avena y leche, por favor, te dice. Y tú le dices, of course, por supuesto, anything else? ¿Algo más? ¿Te das cuenta que aquí le da la orden? Sí, y la orden se entiende, la comunicación es natural. Y está bien, no hay nada de malo en que en tu trabajo te digan esto, ¿no? Así, order me a oatmeal latte o please do me a favor. No hay nada de malo porque nunca lo van a hacer con mala intención. Pero ¿qué pasaría? ¿Cómo te sentirías tú como trabajador si es que tu jefe o tu superior te hablase con un poquito más de empatía, ¿no? ¿Va a generar qué cosa? Va a generar un vínculo, ¿me entiendes? Tú de repente tienes a varias personas a cargo, ya que eres el jefe de un equipo de trabajo de repente y tú quieres generar empatía, tú le dices, please close the door, please do that, please send this. Y está bien, no pasa nada porque son órdenes y es natural. Pero el objetivo es de que tú construyas rapport, es decir, que generes ese vínculo de respeto y cortesía. No sé si me entiendo, Alder. You got it? Yes, I got it. Yes. O por ejemplo, got it, hay una expresión en el trabajo que se usa que se llama Roger's That. Roger That. Mira, la voy a escribir aquí. No, your son. Roger that has been received and understood. Roger that. Dice que esta es una frase que se usaba muchísimo tiempo atrás en la era de las telecomunicaciones y significa que algo ha sido recibido y entendido. ¿Ok? Bueno, Es como cuando, por ejemplo, los venezolanos utilizan una expresión a la orden, ¿cierto? Pero esa es una expresión militar. ¿Ok? Por ejemplo, si mi comandante a la orden la han traído a su uso diario. No sé si me dejo entender. ¿Sí? sí, sí, de Ellos, acuerdo. esa frase a la orden viene de los militares, está hecha de los militares. Y ellos la han incluido a su speech, a la forma de cómo se comunica, para decir que algo es comprendido, que se entiende. Los estadounidenses han traído la frase Roger that, ¿ok? Que significaba que algo, lo que le dijeron está entendido, se ha comprendido. Entonces en el trabajo tú puedes decir, ok, Roger that. Roger that, entendí lo que me dijiste. Digo, Elder, please send the email, then set up the program, then confirm by sending an email. Y tú le dices, Roger that. Entendido, comprendido, recibido. ¿Ok? Ok, y esa frase se puede seguir utilizando En la vida en Estados diaria, Unidos sí. Sí, para vivir. sí, en Estados Unidos se usa el Roger that. Como te digo, es una expresión que la han sacado de los militares y la siguen usando, al igual que los venezolanos sacaron la expresión a la orden de los militares para que la usen en su vida diaria.
De acuerdo. Sí, eso es muy, muy interesante. Y obviamente un estudiante que está en Latinoamérica, para ellos va a ser un poco raro que te diga Roger that porque nunca la han escuchado. No, Ajá. Ellos nunca la han escuchado, pero los nativos sí. ¿Ok? Y tiene un trasfondo. Let's continue. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver. Isabel, are you busy? Not really. Entonces nosotros aprendimos algo. Voy a compartir mi pantalla. Nosotros hablamos de la cortesía, el politeness. Acá vamos a poner level of politeness, los niveles de cortesía. Estos niveles están hechos en una pequeña escala. ¿Ya te enseñé esto? No, ¿verdad? Ya, listo, empezamos. El nivel más bajo que existe es el can. Profesor, ¿pero qué significa can? Poder. Nosotros ya aprendimos a hacer oraciones, ¿no? Por ejemplo, I can play. ¿Aprendimos eso? no, Listo, lo hacemos ahorita. Por ejemplo, la palabra can. La palabra can significa poder. La palabra can significa poder. Y esto está en presente. ¿Ok? ¿Cómo se usa el can? Fácil, utilizamos el subject, utilizamos el can, utilizamos un verbo, utilizamos el objeto y complemento. Aquí yo tengo, por ejemplo, I, you, we, they, he, she, it. Luego a todo le agrego el can. Luego un verbo, play. Luego soccer. Entonces yo digo, I can play soccer, it can play soccer, he can play soccer, you can play soccer. Notas que el verbo no le importa si estoy trabajando con quién, con he, con she y con it. No le vayas a agregar la S, ¿ok? No se le agrega. ¿Se entendió? sí, ¿Por qué? Porque estas palabritas la podemos también conocer como modal verbs. ¿Qué son los bueno, modal verbs? Son los verbos modales, ¿ok? En otras palabras, yo los veo como auxiliares con significado, porque te ayudan a olvidarte de las reglas, ¿sí o no? Son yes. como un auxiliar, ¿pero qué? Pero tienen significado. ¿Y para qué se usa el can? To talk about ability. Para hablar de la habilidad, ¿no? Yo puedo hacer tal cosa, tú puedes hacer tal cosa. En negativo, en lugar de can, en negativo se usa la contracción can't. No puedo, por ejemplo, yo no puedo escribir rápido. I can't write. Si no quieres usar la contracción, utilizarías el cannot. Pero ¿en qué pasa? Que esta palabra, no vayas a pensar que me he equivocado, está junta. De acuerdo. Cannot, está junta. No, no vayas a poner nunca un can y un not así. No, 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 no. Es que no. En pregunta se invierte el orden. En pregunta primero iría el can y luego el subject. Veamos un ejemplo. Digo, you can play soccer. ¿Cómo sería en negativo? I can play You soccer. can or you cannot play soccer. Y en pregunta, can you play soccer? ¿Te das cuenta? Y le respondo con yes. Yes, I can. Or no, no, I Can. can't. Y eso es todo, mira, para hablar sobre la habilidad. To talk about ability. Si puedo o no hacer algo. ¿Se entendió? Yes. Listo. Entonces, esto de aquí también que se habla para hablar de habilidad, oye, qué cosa puedes y qué cosa no puedes hacer, también se usaría para la cortesía. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, oye, please, Ellen, can you close that door? ¿Qué significa ahí? ¿Puedes cerrar la puerta? Puedes cerrar la puerta, te estoy preguntando sobre si lo puedes hacer. ¿Ok? Puedes cerrar la puerta, también es para pedir favores, ¿sí o no? Claro. Pero, cuando usas el can para hacer un esto, por ejemplo, can you close the door? Cuando tú le pides a alguien, ¿no? Can you close the door?
es la forma más baja, no, cuando digo baja no significa que sea algo despectivo, no, es la forma eh, mínima de cortesía, ¿ok? Okay. ¿Por qué, profesor? Por ejemplo, cuando tú estás en la escuela y le dices, Can I go to the restroom, please? ¿Puedo ir a los servicios higiénicos? ¿Crees que el profesor en algún momento te va a decir que no? No, no te va a decir, no se puede. O otro ejemplo podría ser, ya, ¿por qué le pides? Porque en fin, sí o no. Otra pregunta puede ser, imagínate que yo estoy en tu casa, ¿ok? Yo estoy en tu casa y dejaste tu celular en la mesa, ¿ok? Dejaste tu celular en la mesa. Yo soy tu hijo y agarro tu celular, ¿no? Te digo, please, Elder, can I use your cell phone? I want to make a call. Te digo, pregunto, ¿puedo usar tu celular? ¿Pero qué notas? ¿Que ya lo agarré, sí o no? Ah, Entonces, ¿por qué te pregunto? Ya porque, en fin, es como cuando tú llegas a casa, de repente estás con tu mamá y tu mamá cocina algo y tú te serviste a comer y luego le dices, mamá, ¿puedo comer? Pero ya estás comiendo. Le preguntas, ¿por qué? Ya porque, en fin, ¿no? Para pensar que tienes modales, nada más. ¿Ok? sure. Okay. Eh, Muy bien. Bien, ¿hasta ahí se entendió? Yes. Perfecto. Luego de esto, nosotros conocemos a otra palabra. Aquí misma la voy a hacer para reutilizar. La palabra could. La palabra could es el pasado de poder. O sea, yo podía. ¿Y eso en qué tiempo está? En Past. en pasado. Y también se usa para hablar de la habilidad o no, pero se usa hablar para la habilidad en dónde? In in Past. the past. Entonces, si tú me dices, tú puedes jugar fútbol, yo te digo en pasado, you could play soccer. ¿Qué significa you could play soccer? Tú podías. Podrías. No, 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 no. Primero te estoy enseñando qué significa podía, y que yo pude. Sí. Tú podías jugar fútbol antes. ¿Te das cuenta? Tú podías jugar fútbol antes. Aquí, ¿cómo sería? Aquí en lugar del can, vas a hacer el could. Y en negativo, ¿qué pasaría a ser el couldn't o simplemente could not? Otro ejemplo podría ser en negativo. You couldn't speak Spanish when you were a child. Le dice, tú no podías hablar español cuando eras un niño. ¿Te das cuenta? Yes. En pregunta le digo, could you play soccer? ¿Podías jugar fútbol? Y le respondo, yes, I could. O no, Uh, no, I couldn't. Hasta este momento. ¿Se entendió? yes. Perfecto, perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? De que el could tiene otro significado. El could, aparte de significar podía, también significa podría. Y este podría ya no me habla de que yo puedo hablar de la habilidad, ¿sí o no? Ya no me habla de habilidad, me habla de possibility. ¿Me habla de quién? De possibility, Sí, de, pero de possibility, de posibilidades. Me habla de posibilidades. ¿Y en qué se diferencia? De que aquí, por ejemplo, significa, por ejemplo, en lugar de decir, could you play soccer? Mira, tú ya tienes que ver el contexto. Mira, ahora tú ya tienes que ver el contexto, porque tú sabes que la palabra could, ¿qué significa? Significa podía, pero también significa podría, ¿sí o no? yes. Por ejemplo, en la primera, ¿qué significado tiene? ¿Podía o podría? Dice, could you Podía. play soccer when you were a child? Dice, cuando eras un niño.
¿Qué significa? Dice, ¿podrías jugar fútbol cuando eras un niño? O ¿podías jugar fútbol cuando eras un niño? Podía jugar fútbol. Exacto, aquí significa podía, podía. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, could you play soccer for my team? One is missing. ¿Podrías o podías jugar fútbol para mi equipo? Uno está faltando. Podrías. Podrías. ¿Y cómo me di cuenta? Por el contexto, ¿sí o no? Contexto. Podrías. Porque could tiene doble significado. Ahora, ¿qué significa possibility? Si cabe la posibilidad, si es posible, incluso podrías traducirlo. Mira, ¿es posible que tú juegues para mi equipo? Uno está faltando. ¿Te das cuenta? Eso Yes. significa el podría. Es posible. Entonces, el could es el segundo nivel. Could se encuentra ubicado aquí. Could. Por ejemplo, digo, could you close the door? Could you close the door? ¿Te das cuenta? ¿De acuerdo? Could Podrías. you? ¿Podrías cerrar la puerta? Mira, quedas, ambas están correctas. Si obviamente, si tu jefe, eres el personal de limpieza, ¿ok? Y tu jefe te dice, close the door, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es tu trabajo y no le vas a negar. Pero si tu jefe te quiere caer un poquito mejor, te diría, hey, can you close the door? Que ya porque, en fin, ¿no? Porque es parte de su formación, siempre es decir que si puedes, ¿no? Can you close the door? Pero si tu jefe quiere ser un poco más cortés, un poco más cortés, te diría, please, could you close the door? Podría cerrar la puerta y tú no te vas a negar, ¿sí? Yes. Let's continue. Vamos a ver dos nada más. Miren que hay una ruta, ¿cierto? Mira, la flecha todavía tiene espacio. Next. Entonces, mira aquí. En lugar de simplemente decirle, please, do me a favor, ¿qué le hizo? Could you do me a favor? Olvídate del quick. Could you do me a favor? ¿Te das cuenta? Yes. Ajá. El quick significa rápido, un favorcito nomás. Mira, este quick favor es como un favorcito. Puede ser un favorcito, que es un favorcito, un favor que no te toma mucho tiempo. ¿Se entiende, Elder? Yes, yes. Ok, la siguiente, mira, I need to borrow your computer. May. A ver, ya que estamos aquí, también chequemos el may. El may es lo mismo que el could. Lo mismo. Pero el may es solamente para podría. ¿Ok? Bueno. Es otra forma del could, pero solamente cuando significa podría. Acá sería, may you play soccer for my team, bla, bla, bla. No significa podía, solamente es para podría. ¿Ok? De acuerdo. ¿Y en qué se diferencia? What is the difference? En que el may es más formal. Es la forma más polite. Vamos a ponerlo al nivel máximo acá. May. Sería, may you close the door. En que es lo más formal que hay. No hay palabra que muestre más cortesía que un may. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, cuando estamos en el avión, la persona, el flight attendant te dice, may I have your attention, please? ¿Podrían prestarme su atención, por favor? May I have your attention, please? ¿Y por qué no dice could I have? No, porque ellos les han dicho ustedes tienen que ser bien formales, bien educaditos, bien cortés. Entonces ellos utilizan el may. Pero no habría nada de malo que aunque utilicen el could. Pero ellos quieren ser lo más cortés posible para que nadie se sienta afectado. ¿Se entendió? De acuerdo. Ok. Yes. ¿Preguntas? ¿Questions? No questions. Ok. Y aquí, en lugar de ser un could, usa un may, que no pasa nada, que es más cortés nada más. Could I borrow your computer for a moment? Mira, ¿se entendió? Yes. Todavía no lo vamos a chequear. Ahí está. ¿Preguntas, dudas? No. No, está bien. Clear. Creo. Yeah. No, eso lo dejamos. Está muy difícil. Tampoco. No more.
Okay, any questions? No questions. Ok, ahora nos vamos aquí. Forty abbreviations each and every. Ya, este de aquí. Falsos amigos. Vamos a ver los falsos amigos. ¿Ok? Dice así, ¿qué son los falsos amigos? Los falsos amigos son palabras similares entre dos idiomas, pero que tienen un significado diferente y muchas veces nos confunden. En el inglés y el español tenemos una cantidad enorme de falsos amigos o false friends que nos pueden hacer más de un resbalón lingüístico. Analicemos. Por ejemplo, mira aquí la estructura que te puse. Si estás en Londres y vas a la farmacia a comprar algo para calmar los síntomas de un constipado, ¿qué es constipado? Para nosotros, Uh, ¿qué es constipado? Que tengo la nariz tapada, ¿sí o no? yeah. Y tú le dices, no sé, al farmacéutico, I am constipated, porque si tú buscas constipado, constipated, es en inglés, ¿ok? Okay. Pero ¿qué significa constipated? No es como el español, ¿no? To be constipated significa que estás estreñido, no que tiene la nariz tapada. Oh, okay, okay. Para nosotros en peruano, constipated es que tengo la nariz tapada, ¿no? Pero en inglés, constipated es que estás estreñido. O sea que si te tomas lo que te den para el resfriado, no solo te recuperarás, sino que también puede que te produzca diarrea, ¿ok? Porque Sí. tú no estás estreñido, sino que solamente tienes la nariz tapada. ¿Preguntas? No, Constipated. No te yeah. olvides, constipated, no confundir. Y no cometas el error de que si el bote de pastillas te pone 11, tomarte 11 pastillas. ¿Qué significa once? Pues, una vez al Una. día. Exacto. En inglés tenemos así, mira. Once a day. Una vez al día. Dos veces al día. Twice a day. Tres veces al día. Three times a day. Y así viene con los números. ¿Ok? Si no quieres decir a day, puedes cambiarle, ¿no? A month. Si no quieres a meses, a años. A year. ¿Te das cuenta? Okay, okay. Ponle A, dos. a dos es twice. Twice. No se dice two times, sino twice. Wow. Twice. Claro. Next. Once en inglés significa una vez. ¿Ok? Siguiente. Cuando te dicen que alguien es a vigored person. Vigored. Vigored. No te están explicando que la persona tiene bigote, sino que se trata de una persona intolerante o con prejuicios. ¿Te das cuenta? De acuerdo. Es una persona con prejuicios. Bigoted person, por ejemplo, my grandfather is a bigoted person. Mi abuelito es un bigoted person. Lo mismo pasaría con una persona considerada callous. Callous no significa que tenga callos, sino que se trata de una persona insensible o cruel. ¿Ok? Si ves una película, por ejemplo, de terror o ves una película, por ejemplo, animada, te dicen que el personaje es callous. Si es callous, es que es insensible y cruel. De acuerdo. ¿Ok? Nice, nice. Next. Si alguien te informa que en el suelo de su piso tiene puesta carpet, ¿qué significa carpet? Parquet, algo así. Ajá. No es que el piso esté cubierto de carpetas, sino que tiene moquetas o, en otras palabras, carpet, alfombra. Okay. Alfombra, carpet. ¿Has visto, por ejemplo, la red carpet, donde van las películas? Oh, no. Red carpet. Mira, si nosotros ponemos aquí red carpet, que es un evento donde se van todos los actores de cine. Para los Oscar, por ejemplo.
Hay La un alfombra. momento que dicen the red carpet. El red carpet es la alfombra roja por donde van a pasar todas las estrellas. Carpet es alfombra, no es carpeta. Ok, ok. Si necesitas un consejo legal, dice que tienes que visitar a un lawyer, no un abogado. Recuerda que abogado es palta y lawyer es abogado. De acuerdo, ok. Si estás... Lawyer. Ajá, ¿se me fue el audio? No, no, o sea, avocado es palta. Pero acá, ¿qué tiene que ver con avocado? O sea, ¿qué también significa avocado? Ah, no, sino que la mayoría de estudiantes piensan que abogado es abogado. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. Sí, abogado no es abogado, abogado es palta. Para decir abogado se dice lawyer. Lawyer. Lawyer, al igual que, por ejemplo, que carpet. La mayoría de estudiantes piensan que carpet es carpeta. O sea, una carpeta para sentarte. No, pero una carpeta es carpet, es alfombra. De acuerdo. ¿Ok? Siguiente, esta de Clear. aquí me encanta porque se usa mucho. Si estas equivocaciones pasan por casualidad, by chance, por casualidad se dice by chance. Si tú me dices casualty, casualty significa víctima, una persona herida, fallecida en un accidente. Casualty. Si te De tiran un acuerdo. compliment, no te están lanzando un complemento, sino te están lanzando un piropo, un compliment, compliment. ¿Se entendió? Entonces, acabamos de ver las palabras que son, la mayoría siempre se equivoca. Es el top de palabras que siempre se equivoca. ¿Ok? Hay Ok. más, hay más. Ok, a ver, empieza, please read, léelo. ¿Desde qué parte? Desde aquí, pero a ver, desde aquí. Ok. Ah, no, perdón, Day, que alguien te pida, perdón. que alguien te pida una date, no significa que necesite algún dato en concreto. Quiere una cita romántica, no la desaproveches, que no está el horno para bollos. Aquí, stop, stop. Mira, date. Date, ¿qué significa una? Sí. Cita. Y no confundir date con data. ¿Qué significa data? Dato. Data. Data es los datos, la data. ¿Ok? La información. Data, date. You get it? I got Vete it. tú, estás haciendo una aplicación y le dices, please, I need dates. I need dates. ¿Necesito citas? O sea, citas con personas, con chicas o con chicos. No, yo necesito data. Dato. Data. 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 Ah. También day, ¿qué significa? Fecha. Mira, day tiene doble significado. Una cita romántica y la fecha. Today's date is October 18. ¿Ok? Continúa. Desde, pero ten cuidado. Eh, pero ten cuidado, no caigas en una decepción, que no es una decepción, sino un engaño. Continue, continue. Eso quedó clarísimo. Deception, engaño. ¿Ok? Si en esta cita tu pareja te ofrece un zumo de Mm. currant, no te preocupes, suena currant, pero se trata de un zumo de grosella, que sabe delicioso. A ver, aquí, chequemos estas dos palabras que vemos. Profesor, qué es una decepción o un engaño? Por ejemplo, imagínate que vas a la casa de apuestas y te dicen, señor, usted puede ganar, o te llaman, no, señor, usted ha ganado un auto 0 kilómetros. Y tú sabes que es una estafa, ¿sí o no? Yes, Eso es una deception. deception. Ah, ok, ok. Ah. No vayas a pensar que una decepción, ¿no? No, no, eso no es. Una decepción, algo que te han hecho. Por ejemplo, no sé, que te mintieron. Ese no es esa es una decepción por parte de tu hija, pero al mismo tiempo también es un engaño, ¿sí o no? Ya, este de Claro, aquí viene a ser un disappointment. Esa es otra palabra. Pero un engaño, una estafa, es deception. ¿Ok? El Karen es una fruta. El Karen es una fruta, sino que nosotros en el español, la palabra currante significa algo de muy baja calidad, algo muy, muy asqueroso. ¿Ok? Algo pésimo, currante. ¿Ok? ok. Siguiente. A ver aquí, a ver, vamos a bajar un poquito más. Next. A ver, aquí yo continúo. ¿Podrías invitarle al teatro?
Si estás en Londres, no te pierdas Les Miserables, que por cierto, miserable no significa miserable, no significa que una persona está triste o deprimido, ¿ok? Ya Mm. estás en el teatro y te proponen tomarte algo en el foyer. En el foyer no te están pidiendo qué, allí mismo. Recuerda que foyer es el vestíbulo o la entrada, ¿ok? Ok, Al salir del espectáculo podrías ir a cenar después de un buen plato de salad. Salad significa ensalada. No vayas a pensar que es algo salado. El camarero te puede ofrecer un dessert, dessert, que no tiene nada que ver con desertar o con desierto. Significa postre. ok, ok. Aquí lo voy a escribir, ¿verdad? Dessert, postre. Desert, desierto o desertar. Desert, dessert. Postre, dessert, desierto, desert. Ok, dessert, Postre. postre. Dessert es... No, no, eh, no. Es así, mira. Dessert, dessert, postre. Y ok, desert, tal como está, desert es desierto. ¿Ya? ok. Muy Mm, bien. leo. Si conversas y le explicas que te sientes disgustado, ¿qué significa disgustado? Un poco molesto, un poco pensativo, triste, upset. Disgusted significa que estás asqueado, pero upset es disgustado. De Por acuerdo. ejemplo, si te sirven un seco de rata, ¿tú qué estás? ¿Upset o disgusted? Eh, please, clear. Teacher, repeat the Okay, difference. if you eat, si te comes un seco de rata en Japón, ¿cómo te encuentras? Disgusted or upset? Disgusted. Disgusted, asqueado, ¿ok? Si de repente le roban a un familiar, ¿cómo te sientes? Upset. 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 ¿Qué significa upset? Upset es disgustado, es la combinación de sentimientos. Me encuentro un poco molesto, pero al mismo tiempo un poco triste. Upset, disgustado. Next. Si se pone colorada tu cita, te pregunta, ¿te sientes embarrassed? No vayas a pensar que está gorda y piense que está embarazada. Embarrassed significa avergonzado, ¿ok? Ok. Si te dice que el tipo es un entrepreneur, no significa que se está fijando en tu entrepierna. Te está explicando que es un empresario. Mira, entrepreneur, entrepreneur, Interpret. empresario, entrepreneur. Si te acompaña el exit, no es tu compañero de éxitos, te está acompañando a la salida, exit. No, no sé si hemos visto en juegos, en películas que dice exit, Yes. salida. Seguro que tu pareja es un tipo sensible. Sensible es aquella persona sensata. ¿Qué es sensato? Es aquella persona que es down to earth. Voy a escribir esta palabra que se usa mucho en inglés, bueno, especialmente en el trabajo. Down to earth. Es una persona muy realista. Es una persona No. realista. O sea, es una persona muy, ¿cómo decirte? No, no cree tanto en esos cuentitos. No, yo soy bien realista. El proyecto se va a hacer en un mes. Es imposible que se haga en 3 días. Te explico tal, tal, tal. Soy una persona sensible. Soy una persona down to earth. I am down to earth. I am sensible. ¿Ok? Ok. Ujú. Pero la palabra sensitive significa sensible. Es decir, que, por ejemplo, si mi hermanito, ¿no? Mi hermanito ve una película y se pone triste y se pone a llorar, esa persona es sensitive, significa sensible. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se confirma you got it, the meaning? Yes, it's clear. Perfect, perfect, perfect. Luego tenemos language. Language significa idioma. Language significa idioma, pero idiom es una frase hecha o refrán. Idiom no significa idioma, idiom significa frase hecha o refrán. Y ahora Acuerdo. nos queda solamente enjoy. Enjoy es disfrutar y enjoy no es enjollarse. Yo de todas formas te he escrito aquí la lista de palabras más
que más nos equivocamos los hablantes, como por ejemplo la primera, ¿no? El top 1, actually. Actually no significa actualmente o no significa actualmente, ¿ok? Actually significa de hecho o en realidad. Actualmente es recently. Actualmente es nowadays. Ah, no es, ok. Nowadays. Actualmente, nowadays. Pero actually es en realidad. Por ejemplo, agenda. Agenda, tú crees que es una agenda, no un diario, ¿no? La agenda se dice diary, pero agenda significa orden del día. De acuerdo. Ajá. Otro, por ejemplo, que es interesante es este de aquí, el assist. ¿Tú crees que assist significa asistir? No. Asistir de ir a algún lugar, por ejemplo, yo asisto a clases, se dice en inglés, attend, Bien, attend. Pero assist significa ayudar, ayudar. asistir a alguien. Ya vimos que abogado, abogado se dice lawyer, attorney, pero avoqueiro significa aguacate o palta. ¿Sí? Entonces aquí te he dejado la lista. Do you have any questions? Tienes que chequearme. Hemos visto 2 lecciones. Questions? No, pues, no. Ok, vamos a seguir practicando. Let's go here. De la clase anterior, ¿tienes alguna consulta, alguna duda, algo que podamos reforzar? A ver, Antes de continuar, me avisas. la vez pasada vimos todo las palabras para tener una conversación más Más completa, fluida, más exacto. fluida. Mm. No, no, no tengo ninguna consulta. Vale, vale. Bueno, aún tienes algunos minutos, ¿verdad? Ya que me demoré, ¿sí? ¿Yes? Vale, claro que sí. El día de hoy vamos a ver un poco más de gramática. ¿Por qué? Porque tengo pensado hacer una clase de restaurante, o sea, ir al restaurante a comer. Vamos a aprender lo siguiente. En el inglés nosotros tenemos la palabra a y an. ¿Qué significa a y an? Uno, una. ¿Ok? No, no. Uno, una. A y an. Por ejemplo, yo digo a car. ¿Qué significa a car? Un, un carro. ¿Pero qué significa an orange? Una, No, una naranja. Luego te digo office. Ok. ¿Cuándo se usa a? A se usa cuando la palabra inicia con, when the word start with consonant sound. When the word start, now you can understand. Now you can understand. Listen to me. Now, traduce. Now no, you can understand. can understand. So, ahora tú puedes entender. ¿Te das cuenta? Yo te estoy hablando en inglés. Now you can understand. We use, ¿me entiendes? Cuando estoy hablando ahora. Yes, nosotros usamos. We use, we use a, we use a when. What is when in Spanish? ¿Cuándo? When the word, De palabra. when the word starts, mira, it starts. When the word start with, what is with? With a consonant. With consonant sound. Consonant sound. I repeat, consonant sound. But is what is the but? Pero, But you use an when the word starts with vowel sound. no son. Yes, and remember what is remembered? Recuerda. Yes, but remember, imperative, but remember that is a sound, sound. For example, what do you use? What do you use? ¿Qué significa what do you use? ¿Qué Mm, usas? ¿qué usas? Or an, office, office. I use and. An office. Nice. I use an office. Next. A or an euro. Euro. And. An. Repeat. Euro. Euro. Ah, ok, ok. Ah. At euro. At ¿Por euro. qué, profe, se inicia con vocal? Porque aquí dice, because we have vowel sound. So remember that we say you.
You. Tú no me dices you. Ahí es distinto. Zero. Ok, ok, ok. Ok. Next. A or an MP3. MP3. An MP3, porque you say M. Mira, digo la E, mira. MP3. MP3. Next. School. School. A or an school. High school. A es school. ¿Por qué? Porque la S, mira. Consonante. School. ¿Se entendió? Yo, o sea, una parte que no sé dónde por ahí aprendí que era no con el son, Ah, sino la palabra. sino la palabra, no recuerdo. Por ejemplo, no, siempre es el sonido, ¿ah? Siempre es el sonido. Son errores como, por ejemplo, euro. Ah, inicia vocal, ponen an, pero no. También MP3 inicia con un, así como nosotros como en español, MP3, an. MP3. Ok. Aquí es school, es school. ¿Por qué? Porque esto, acá no digo es school, sino me de simple. School. ¿Se entendió? Yes, yes. Muy bien. Luego de esto, vamos a hacer lo siguiente. In English, we have nouns. ¿Ya vemos qué son los sustantivos? Nouns. Nouns. Estos sustantivos, a ver, ok, se dividen en dos grupos. Son dos familias. Ok. La primera familia son countable nouns y la siguiente familia es Nouns. uncountable nouns. ¿En qué se diferencian los countable y uncountables? Estos se diferencian en que los countable tienen singular form y tienen plural form. Mira, ahorita te vas a sorprender porque ya lo sabes. Sin querer ya te lo sabes. Y los uncountables solamente tienen singular form. ¿Hasta aquí se entendió? Yes. A ver, le voy a poner sus flechitas. Countable se divide en singular y eso se divide en plural form. Y los uncountable en singular form. Nada más. Acabas, dame un segundo, voy a cargar mi laptop. ¿Me escuchas? Can you hear me? Yes. Y tú ahorita acabas de aprenderte la forma singular. ¿Qué tengo que agregarle para que sea singular a or? Ahora, por ejemplo, a car, Ah, no office. Profe, la verdad que yo no quiero usar I am porque tengo flojera. ¿Qué voy a usar? One. One card, one office. ¿Qué te pareció? ¿Fácil o difícil? Fácil. fácil. ¿Ya te lo aprendiste? Mira, el singular. Check. Profe, ahora aquí, ¿cómo es el plural? El plural tienes que usar reglas. Y las reglas ya te las sabes. ¿Por qué? Porque ya sabes el presente simple. ¿Tú te acuerdas las reglas del presente simple? ¿Qué me decía que le agrega los verbos cuando trabajan con he, con she, con it? Es. Y ahí está. Por ejemplo, si yo tengo car, ¿cómo sería carros? Car. Ya te lo sabes. ¿Qué otra regla había? ¿Qué pasaba si el verbo terminaba con X, SH, CH, Z, SS? ¿Qué le agregaba? Y es. Y es, entonces, por ejemplo, tengo zorro, fox. ¿Cuál sería su plural? Foxes. Ah, si tengo un reloj, watch, ¿cuál sería su plural? What? Watches. Si tengo, por ejemplo, un beso, kiss, ¿cuál sería su plural? Kisses. Kisses. ¿Te diste cuenta que ya te lo sabes o no? Yes. Tres. ¿Qué pasaba si un verbo terminaba con consonante y la Y? ¿Qué tenía que hacer? Eh, Borro la at. Y y le sumo What? a guías. ¿Te das Why? cuenta? Por ejemplo, tengo city. ¿Cómo sería? Cities. Cities. Lo mismo, ¿verdad? Yes. Pero nosotros teníamos una regla que era con el have, que el have pasaba has, ¿sí o no? Ujú.
Pero have es verbo, entonces no puedo ir aquí. Aquí hay una regla que dice que algunos verbos cambien. Por ejemplo, tengo man, pasa a men. Men, Woman pasa a women. women. Child, children. Y así, que tenemos que aprender los que son varios. Y mira, y ya te aprendiste la forma plural. Okay. Ahora, ¿qué son contables? Ahorita terminamos, quiero terminar los contables primero. Countable, you can count. ¿Qué significa? Que tú los puedes Está. contar. Y eso sería todo. Ya hemos terminado la primera ruta, que son los contables. En la próxima lección estaremos trabajando los incontables y aprenderemos a decir un montón, muchos, poco, un poquito. ¿Tienes alguna consulta? Do you have any questions antes de cerrar sesión? Now it's clear. It's clear. Roger that. Roger that. Please, don't forget to study the phrases. No olvides practicar, pero las frases que vimos del trabajo. ¿Ok? Okay. Ahora te mando el enlace. So that would be all, Leonard. Bye bye, You. teacher. See you in Bye-bye. our next lesson. Me confirmas cuándo es tu próxima lección. ¿Ok?